¿Cuántas veces pensaste que tenías coronavirus en este año y por qué decides ser voluntario para la vacuna? Yo creo que el promedio de veces es súper común en todo el mundo. O sea, a mí, yo tenía una vez por mes por lo menos, que dije, esto huele a coronavirus. Y la vacuna, yo quise participar apenas supe que se iban a hacer pruebas en Chile, que fue hace 3 meses. Hace 3 meses comenzaron a avisar que se harían, cuando todavía las vacunas eran algo súper lejano. Ya, en principio, esta idea de tener a la población mundial vacunada en el primer semestre del 2021 es súper nuevo. Un momento en que se llegó a hablar del 2023, no sé si te acuerdas. Y nada, creo que tiene que ver también con la ansiedad, ¿no? Con esta cosa de decir, ¿sabes qué? Ya, me tiro a la piscina y que me dé frío ahora. Si me muero ahora y se acaba el problema. Entonces me ofrecí de voluntario. ¿Y molestias? ¿Dices alguna molestia, algún síntoma? Sí, anoche fue horrible. ¿Por qué? Horrible. Dolor de cuerpo, escalofrío. Donde me vacunaron, que fue el hombro, me está doliendo mucho. Pero cabe la posibilidad de que también sea psicológico, porque puede que me hayan puesto un placebo y que mi cerebro esté reaccionando de forma adversa. Entonces, nunca se sabe. Pues casi se parece al coronavirus, ¿no? Uno lo ve, es un coronavirus chiquito, Chiquito. o muy grande, según la ansiedad de cada quien. Claro, según cómo lo tomes. La verdad es que yo empecé a dibujar la ansiedad en enero, cuando todavía no había coronavirus. O sea, había coronavirus, pero a nadie le importaba. O sea, yo recuerdo que recién en marzo, mediados de marzo, llegó el coronavirus a Chile. Y antes de eso era algo que pasaba lejísimos y nadie se cuestionaba. El 90% de los virus son todos iguales, ¿me explico? Y una serie de bacterias también. Entonces, cuando yo comencé a dibujar la ansiedad, yo creo que acudí a esas imágenes que tenía en la cabeza y obviamente iban a tener resonancia más adelante, porque yo copié la naturaleza. No copié el coronavirus, pero copié a otros virus que estaban en mi bagaje visual. ¿En qué rango calificas tu nivel de ansiedad? Y después de este libro, ¿se aumentó o bajó? No baja. Para mí, el dibujar la ansiedad es una forma de ahorrar en psicólogos. Entonces, la ansiedad baja cada vez que la dibujo. Y si me preguntas cuál es mi nivel en lo cotidiano, yo diría que es un 6, 7. No es tan alto porque puedo vivir. Tengo una ansiedad que me permite funcionar, pero hay gente que la pasa muy mal con ansiedad. Y también pasa, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Héctor, que vivimos en una sociedad tremendamente exitista, en donde cualquier forma de vulnerabilidad es muy mal vista, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales o las dolencias mentales tienen una carga que no solo es el vivir con ellas, sino que es el además tratar constantemente de evitarlas, de no mostrarlas públicamente, porque son un símbolo de debilidad absoluta. Y más allá de eso, incluso el llegar a tomar pastillas, el buscar ayuda al respecto es muy mal visto, o hasta hace algún tiempo era muy mal visto. O sea, para mi viejo, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, son tonteras de tu incapacidad para manejar el cerebro, ¿no? Por lo tanto, mucha gente las vive, las padece y además padece el hecho de tener que vivirlas en silencio. Por ahí también esto de dibujarla a mí me permitió como salir un poco del closet, digamos, decir, mira, esto soy yo, sufro esta porquería. Y fue muy lindo porque en la medida en que le iba poniendo en redes sociales, mucha gente también se sentía reflejada y retratada. Por ahí van a venir ahora las secuelas también de este coronavirus y de la pandemia, ¿no? Las ansiedades, las depresiones, los traumas, los miedos que nos quedan, ¿no? O sea, el mundo no vuelve a ser como era antes, sin duda. O sea, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado un par de veces que estoy viendo una película, una serie, y de repente entra un grupo de gente a un ascensor y yo me angustio y digo, pero ¿cómo entran sin mascarilla? Se van a contagiar de cualquier cosa.
cómo tocan esa puerta. Y tiene que ver justo con eso, con lo que dices vos, que el estrés postraumático va a hacer mellas en la humanidad. También hay homenajes, ¿no? Artistas que seguramente respetas y admiras. Y uno de los más curiosos es el de Picasso, ¿no? O sea, cuando dices el cubismo, máscaras, hacían máscaras africanas, ¿no? Sí. ¿Piensas eso? O sea, yo estoy seguro de que el cubismo, o sea, de que todos los artistas, pintores y escultores europeos de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, en algún momento descubrieron que el arte africano era el siguiente paso a seguir. De hecho, yo recuerdo, yo tenía, no sé, 20 años, 21 años, fui por primera vez a París y entré a una exposición en el Pompidou que se llamaba El arte africano y el arte occidental. Y eran efectivamente cuadros de Picasso al lado de máscaras africanas y tú veías el cuadro, digamos. O sea, dices, es imposible que no lo haya visto, imposible. Que eso no es malo, ojo, no siento que es una copia, pero lo que la ansiedad hace, y esto muchas veces lo discutía yo en redes sociales, no necesariamente habla de lo que yo pienso, sino que habla de cómo creo yo que la ansiedad puede afectar a una persona. O sea, sin ir más lejos, el síndrome del impostor, que es el clásico que vivimos todos en algún momento, ¿no? Yo no creo que yo, por ejemplo, no sea un tipo capaz, pero sí creo que mi ansiedad es capaz de hacerme sentir incapaz. Y eso es lo que pasa con los personajes que pongo en las viñetas. Si pongo a Picasso, no estoy hablando de lo que yo creo de Picasso, estoy hablando de lo que yo creo que podría su ansiedad haberle dicho. Hay crueldad, hay un humor muy negro y a veces cruel, ¿no? Hay una de las más crueles, es la de Pete Best. Sí, Es muy cruel. O sea, pero que se joda Pete Best. okay. Pero tú te das cuenta de la ansiedad que debe haber tenido el pobre Pete Best toda la vida. Debe haber sido horrible la cantidad de veces que debe haberse despertado sudando, pensando en las veces que no llegó a los ensayos y que por eso lo sacaron. ¿Qué sé yo? ¿Te puede reír uno de todo? Sí, sí. Yo soy de los que cree que el humor no tiene fronteras. Y la corrección política, ¿qué piensas de esta franja de corrección política y humor? No, a mí me chupa un huevo la corrección política, me tiene podrido. O sea, siento que la corrección política se ha convertido en un nuevo tipo de fascismo terrible. No, yo soy y seguiré siendo, creo yo, un ferviente defensor de la libertad de expresión. Esto implica ya que si alguien está dispuesto a decir algo que cree, tiene que estar dispuesto también a recibir los golpes, ¿no? Eh, pero no estoy de acuerdo con callar a esas personas. O sea, yo prefiero mil veces saber que estoy rodeado de racistas, por darte un ejemplo caricaturesco, a de repente en las siguientes elecciones encontrarme con que todos mis vecinos votaron por el candidato más racista de la franja. Entonces, prefiero saber qué es lo que la gente piensa. Y eso implica que va a haber más de alguna ocasión en que lo que otra persona diga puede herir mis susceptibilidades. Pero estoy dispuesto a eso. ¿Chistes misóginos se valen? Yo creo que se valen, por supuesto. Ahora, eh, quién los disfruta, quién los consume, quién los lee, ese es otro cuento. O sea, existen chistes racistas, chistes misógenos y chistes violentos. Existen, es cuestión de que abras 4 grupos de Facebook y están llenos. Eh, por supuesto que se valen. Yo no los voy a consumir. Y mi plan no es que dejen de existir por prohibirlos, sino que dejen de existir porque la mayor cantidad de gente entienda que no está bien. No sé si me explico, no sé si te hace sentido. Eh, pero se valen. Yo no me voy a reír. ¿Te ayudó a lidiar con tu ansiedad y a sobrellevar este periodo? El humor, no solamente en este periodo, el humor ha sido para mí el parachoques en mi vida, ¿no? Ha sido la forma como he podido sublimar mis tristezas, he podido manejar mis angustias, he podido conocer mis dolores y mis flaquezas. Entonces, como te dije antes, para mí el humor es lo que suplió
en mi vida al psicólogo, al psiquiatra, al cura, a los amigos con los que uno se sentaba a conversar antes y cada vez uno tiene menos tiempo. También es un documento. Todo el tiempo, o sea, yo puedo ver cosas que he dibujado hace 10 años y cuando las veo sé exactamente en qué espacio emocional estaba. Este año murió Kino. Sí. Y tu humor tiene algún punto psicológico y filosófico que creo que conecta con Kino, pero más retorcido, todavía un poco más oscuro. ¿Qué relación tenías con la obra de Kino? O sea, Kino me amamantó desde la primera infancia. Es mi primera lectura, es mi primera filosofía, es mi primer tratado sociológico. Kino es la piedra angular de mi personalidad, absolutamente. O sea, yo creo que el haberme amamantado con Mafalda y después con todo el resto de su obra me hizo entender que el humor no tiene que ver con la risa, tiene que ver con una mirada diferente sobre una realidad específica. Y esta mirada no necesariamente te hace reír, muchas veces puede incluso hacerte llorar. Yo no recuerdo haberme reído con un chiste de Kino, post Mafalda especialmente. Al contrario, después de cada libro de Kino uno quiere salir y tirarse de un puente. Pero eso es lo alucinante de su obra, que no es el chistecito fácil para hacerte reír. Siempre son imágenes que te proponen revisarte a ti mismo, ¿no? Creo que el humor de Kino es ese tipo de arte que nunca terminas, nunca sales igual de cómo entraste a ese libro, ¿no? Es una gloria. Tuve la suerte de estar con él un par de veces, de compartir con él, y nada, se fue un monstruo.